La clase de hoy va a ser todo lo que es las glándulas suprarrenales. Lo voy a tratar de explicar para que cualquier persona que sea estudiante de medicina, desde primer ciclo hasta médicos, lo podamos entender y que todos salgamos hoy con algún conocimiento. Entonces, comencemos. Entonces, el tema grande va a ser glándulas suprarrenales. Ese va a ser el tema más importante. Ya. Entonces, glándulas suprarrenales. ¿Qué vamos a hablar de este tema? Vamos a hablar acerca de la fisiopatología, que yo tengo la verdad una teoría que la fisiopatología es la base de todo. Si tú sabes fisiopatología, sabes cuadro clínico, sabes tratamiento, y es súper importante. Entonces, a mí me gusta ahondar un poquito en la fisiopatología. Entonces, ¿qué debemos de saber de las glándulas suprarrenales? En primera instancia, lo que quiero que sepan por qué se denominan glándulas suprarrenales. Entonces, eso es lo principal y lo inicial, ¿ya? Entonces, bueno, voy a tratar de dibujar un riñón. Entonces, tenemos el riñón tiene pues una arteria, vena renal, arteria renal, y justo encima del riñón tenemos una glándula. Esta glándula es súper importante. No tiene una acción directa por cercanía con el riñón, pero sí tienen, ya les voy a explicar un eje que es importantísimo, sí tiene una relación de forma indirecta con el riñón, pero pues como justamente está encima del riñón, se llaman glándulas suprarrenales, hay una a cada lado. Entonces, las glándulas suprarrenales son de suma importancia. ¿Por qué? Porque son un órgano endocrino. Entonces, lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver acá. Son un órgano endocrino que va a producir un cierto tipo de hormonas. Cada capita va a producir un cierto tipo de hormonas, pero son de suma importancia. Vamos a ver al final cómo esto se une. Todo en el organismo tiene una relación. O sea, el riñón no trabaja solito, sino trabaja con todos los órganos. Como saben, yo soy especializado en riñón y le doy mucha énfasis, no solo porque sea mi especialidad el riñón, sino que es sumamente importante. Ya lo van a ver. Entonces, cada parte de aquí que estamos viendo produce unas ciertas hormonas, pero esta es una sola glándula. Ya, eso tenemos de que darnos cuenta, es una sola glándula. Y cuando le afecta algo a esta glándula, va a afectar a todo. No solo afecta a aquí o acá, sino a todo. Entonces, a ver qué de importancia tiene cada nivel. Entonces, vamos a este gráfico, a esta imagen que la adquirí. Entonces, ¿qué es lo importante? Como estamos viendo aquí, el dibujito que les hice, ¿no es cierto? Aquí. Entonces, es que en la primera capa que estamos viendo aquí, se denomina zona glomerulosa. Como sabemos, si se acuerdan, todos que hemos estudiado un poquito medicina, hay una lugar o una parte del riñón está conformado por los glomérulos, que es toda la unidad funcional del riñón. Entonces, todo esto que está aquí se llama glomérulo. Entonces, vamos a ver que esto tiene una relación. Entonces, todo en el cuerpo humano tiene una relación. Entonces, el glomérulo tiene una relación con esta capa y todo la nefrona. Toda la unidad funcional del riñón, todo esto sí, es una nefrona. Y esta parte nomás de aquí es el glomérulo. Entonces, por eso les digo que esta parte se llama zona glomerulosa. Bueno, es mi teoría que yo tengo, que por ese motivo se llama por la relación que va a haber. Entonces, ¿qué tiene de importante esto? Que esta zona produce los mineralcorticoides. ¿Cuál es el mineralcorticoide más importante? Como ya sabemos, es la aldosterona, ¿no es cierto? Entonces, ese es el mineralcorticoide más importante. Entonces, eso ya lo vamos a ir viendo, ¿ya? Y en segundo lugar, más abajo, está
la zona fascicular, y esa produce los glucocorticoides. Esa también es de suma importancia. ¿Cuál es el glucocorticoide más importante que tenemos? Ya lo sabemos, ¿no es cierto? Que es el cortisol. Nosotros, los seres humanos, hemos podido sintetizar glucocorticoides, que los cuales de ellos ya los podríamos saber. ¿Cuáles son los corticoides que nosotros hemos podido sintetizar? Pues hay algunos, solo para que lo sepan, porque esta no es una clase específicamente de fármacos, pero para saber, porque una de las principales causas de estos problemas es cuando damos demasiados corticoides al paciente, puede haber muchos problemas. Entonces, ¿cuáles son los más importantes? Puede haber dexametasona, puede haber hidrocortisona, es lo que se sintetiza en forma de un fármaco. Hidrocortisona, prednisona, son los más importantes. ¿Ya? Entonces, esto es sumamente importante porque debemos de ir ya aprendiendo poco a poco también fármacos. Como les dije, no quiero andar mucho en cada cosa porque esa es una visión general que les quiero dar de la fisiopatología. Y por último, tenemos otra zona, que es la zona reticulares. Entonces, en estas zonas reticulares es una zona muy importante donde se producen los andrógenos. Y los andrógenos, pues, ya saben que dependientemente de las enzimas que participen, sea hombre y mujer, van a formar la testosterona o las hormonas femeninas, los estrógenos. Entonces, eso es importante, pero en eso no voy a hacer hincapié hoy, no vamos a ver mucho esto, pero solo quiero que lo sepan. Y ya en la médula se van a formar y liberar las catecolaminas. En esta clase nos vamos a centrar más en esto, en estas zonas principales, que son la glomerulosa y la fasciculada. Entonces, porque quiero que ahondemos en esto, porque estas dos hormonas son de suma importancia para el cuerpo humano, ¿ya? Entonces, comenzaríamos hablando del cortisol, ¿ya? No quiero andar demasiado porque lo quiero hacer en un solo video a esta clase y después vamos a ver que vamos a tener muchas más clases donde vamos a ahondar en cada cosa un poco más, ¿ya? Entonces, en el cortisol. Entonces, el cortisol, ¿qué problemas me puede dar el cortisol? ¿No es cierto? Me puede dar algunos problemas. Cuando el cortisol está muy elevado en sangre por algún problema, entonces le vamos a denominar un síndrome de Cushing, ¿ya? Quiere decir que hay demasiado cortisol. Y cuando hay poco cortisol en la sangre, vamos a denominarle un síndrome de Addison. Entonces, esto a breves rasgos para que lo sepamos. Entonces, demasiado síndrome de Cushing y muy bajo Addison. Entonces, ¿qué es lo importante de estos problemas? Los vamos simplemente a nombrar y a ver cosas importantes iniciales. No vamos a hacer mucho. Después podríamos hablar exactamente más a fondo de síndrome de Cushing o de Addison. Mucho más a fondo, pero ahorita lo que quiero que entiendan es la fisiopatología y nos introduciremos un poco más al cuadro clínico. Entonces, ¿qué pasa en el Cushing? Entonces, en el Cushing puede ser que existe una hiperproducción de cortisol. Entonces, una hiperproducción de cortisol. ¿Por qué podría ser? Porque tenemos un adenoma aquí, o sea, una especie de cáncer que está produciendo de una forma descontrolada eh, cortisol. Entonces, ¿qué va a pasar con este cortisol que está de una forma desmedida elevado en sangre? Pues va a producir algunos problemas, ¿ya? ¿Qué, qué problemas podría producir? Primero tenemos que saber qué produce el cortisol en nuestro cuerpo para saber qué problemas podría producir. Eso, como les dije, vamos a hacer una clase también de diabetes y ahí vamos a saber todos estos mecanismos fisiopatológicos y moleculares que produce el cortisol en nuestro cuerpo. Pero, ¿cuáles son los principales? Entonces, aquí están uno de los principales, pero yo les voy a poner más acá. Entonces, ¿cuáles las primeras acciones del cortisol? Acción del cortisol. ¿Cuáles son? Entonces, uno es una hormona hiperglicemiante. Es súper importante esto, ¿no es cierto? Como es hiperglicemiante, pues en el paciente con un exceso de cortisol, pues nos va a dar diabetes.
o síndrome metabólico, ¿no es cierto? ¿Y cómo produce, cómo es su acción hiperglicemiante? Entonces, imaginémonos que esta es una célula del hígado, podría ser, ¿ya? Y cuando, ¿en qué motivos normalmente se accionaría el cortisol? Se acciona cuando la glucosa dentro de la célula es baja, ¿no es cierto? Entonces es la que nos salva la vida, porque imagínense que se nos baje la glucosa y no tengamos nada que la regule. Entonces, sí tenemos dos hormonas que la regulan, tanto el cortisol como otra hormona que se llama glucagón, ¿ya? Entonces es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que tener bien claro, estas dos hormonas, el glucagón y el cortisol, actúan de forma sinérgica para que aumentar la glucosa en sangre. Y con el aumento de la glucosa en sangre, pues puede ingresar la glucosa a través de unos receptores que se denominan GLUT4 y que son ingresados y activados por medio del receptor de insulina. Por eso les digo, no vamos a ahondar mucho en esto, porque luego veremos una clase de diabetes donde va a estar muy detallado todos estos mecanismos y cómo activa la insulina estos receptores GLUT4. Pero eso es lo importante, ¿ya? Que quiero que sepan. Entonces, el cortisol es una hormona que eleva la glucosa en sangre para que pues logremos captarla por la célula y se activa con la glucosa está baja en la célula. Entonces eso es de suma importancia, ¿ya? ¿Y qué otras acciones tiene? Entonces, o cómo también cómo nos eleva esta glucosa en la sangre. Como les digo, como sabemos, la glucosa, cuando tenemos demasiada glucosa en sangre, pues el cuerpo la comienza a almacenar, pues la almacena en el hígado. Entonces la almacena en el hígado y cuando queremos utilizarla, pues aquí actúa el glucagón, aquí actúa el cortisol y rompe estos puentes que tiene de sulfuro y pues hace que se eleve la glucosa en sangre. Entonces eso que quiero que quede bien, bien claro, ¿ya? Recapitulando, que cuando el cortisol se eleva de una forma desregulada, tenemos el síndrome de Cushing, ¿ya? Y eso nos va a dar alguna serie de características físicas. Para entender los problemas o la sintomatología, tenemos que entender cómo actúa el cortisol en nuestro cuerpo. Como ya les dije, una de las más importantes del cortisol es que, o lo más importante es que nos permite elevar la glucosa en sangre. Es hiperglicemiante. Entonces, todo lo que va a hacer el cortisol es en las células hacer cambios conformacionales, como les dije, romper el glucagón, permitir una glucogenólisis, una gluconeogénesis y permitir que se eleve la glucosa en sangre por medio de todos estos mecanismos. Entonces, una vez que la glucosa, como les dije, está elevada en sangre, pues va a comenzar a ingresar a la célula y va a permitir que la célula pues ya no esté con la glucosa baja o que sea utilizada de una forma adecuada la glucosa. Entonces, eso es lo importante. Entonces, eso es una de las cosas más importantes, pero también hay otras acciones. También puede producir lipólisis, ¿no es cierto? Es una destrucción de los ácidos grasos y también destrucción de las proteínas, porque lo que quiere es que elevar la glucosa en la sangre. También tiene una acción en los huesos, que eso también ya lo veremos luego, pero en este tema no lo vamos a tocar, ¿ya? Entonces tiene una serie de acciones, tiene una serie de acciones que tiene el cortisol en la sangre. Entonces vamos a ir viendo todo eso para que entendamos por qué motivo se dan todas las sintomatologías que tiene el paciente cuando tiene em, síndrome de Cushing. Entonces, nuestro paciente con síndrome de Cushing, ¿qué va a tener? Como ya dijimos, hiperglicemia primero y va a desencadenar en diabetes tipo 2, que eso ya les expliqué de una forma muy rápida en este momento. En la siguiente clase que veremos diabetes vamos a explicar más a fondo todo eso.
Segundo, el paciente, pues, como ya tiene un exceso de glucosa en sangre y está siendo utilizada por la célula, pues el paciente va a comenzar a producir lo contrario, va a comenzar a almacenar pues esta glucosa en exceso y la va a almacenar como ácidos grasos o grasa. Entonces va a tener el paciente obesidad, ¿no es cierto? Va a tener obesidad, va a tener hiperglicemia, va a tener, pues va a ser un síndrome metabólico el paciente, ¿no es cierto? Y bueno, también tiene algunas manchas rojizas que va a tener en el abdomen, que va a ser pues por el daño que va a haber en la piel, por el acúmulo de grasa de forma muy rápida. Entonces, más o menos este va a ser el cuadro clínico, pues además va a tener también, como le decimos, una cara de luna llena, o sea, va a estar bien rellenita la cara. Algunos libros también nos dice que va a tener una jiba en la espalda. O sea, en todo lugar se va a comenzar a acumular de una forma desordenada grasa y va a tener estos problemas de hiperglicemia que pueden llegar a ser diabetes tipo 2. ¿Cuál es la causa principal de síndrome de Cushing? Es la iatrogénica, ¿no es cierto? Cuando damos al paciente de forma descontrolada, damos estos medicamentos, que son los corticoides. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado de no dar de una forma así nomás corticoides, porque pueden producir un síndrome de Cushing. Entonces, eso es lo importante, ¿ya? Entonces, la primera causa, iatrogénica. Y pues una de las segundas causas, como les dije, puede ser una causa, un adenoma hipoficiario, digo, un adenoma suprarrenal. Ya comencé a hablar de hipófisis porque ya en este momento quiero explicarles pues cómo se regula todo esto, ¿no es cierto? Pues cuando está elevado todo esto, pues tiene que haber una regulación. Nosotros decimos, pues, ¿qué pasará? ¿Por qué esto no se regula? Pues si aquí está produciéndose de forma desordenada por un adenoma, pues no va a haber nada que lo regule y no va a haber nada que lo pare. Y si estamos dando de una forma, pues, exógena corticoides, pues ningún eje lo va a parar. Entonces, eso es lo importante que quiero que sepan. Y pues, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Pues hay algunas formas. La verdad, la forma más sencilla es medir cortisol en sangre, cortisol AM y PM, ¿ya? Y podemos hacer igual otras medidas de cortisol con supresión con dexametasona, que son los más importantes. Como les digo, no voy a ingresar tanto al diagnóstico, pero eso es más o menos para que entiendan. Y bueno, y también el cuadro clínico, porque el cuadro clínico pues va a ser evidente que vamos a tener un paciente pues con todas estas características y pues vamos a tener un cortisol elevado en sangre. Entonces, otra, y que también es muy frecuente, es el Addison, ¿no es cierto? Cambio el Addison es que está muy bajo el cortisol en sangre, ¿no es cierto? Y pues para entender en eso, tenemos que entender un poquito más lo que ya, pues ya inconscientemente comencé ya a querer hablar, que es de esto, de la regulación que existe la regulación que existe en el organismo de la glándula suprarrenal. ¿Quién la regula? Pues esto es una regulación que tiene desde arriba, desde el hipotálamo, desde aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Es que cuando, supongamos, en el Addison, ¿cuál es una de las causas más importantes de Addison? Asimismo, pues puede ser, como ya les expliqué, puede ser aquí una, asimismo, un adenoma, pero que este sea un adenoma que en vez de hacer como en Cushing, que produzca demasiada cortisol, es un adenoma que inhibe la secreción y va a haber, en cambio, disminución del cortisol en sangre. Entonces, eso lo llamaríamos primario, cuando se origina en la glándula suprarrenal. Y entonces, ¿qué pasaría? Pues aquí esto se regula. Como estamos viendo aquí, esto se regula a nivel central. Cuando hay bajo cortisol, como en el Addison, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar?
se va a elevar esta CRH, que es la que estimula, ¿no es cierto?, a la CTH por medio de esta enzima, que es la propia melanocortina, ¿ya? Entonces esta se va a elevar y va a elevar la CTH. Entonces eso va a elevar porque va a querer, de una forma desesperada, va a querer elevar el cortisol en sangre, pero no va a poder porque en el momento que va a querer actuar aquí, no puede porque está dañada, hay un problema aquí, hay un adenoma que ya no le va a hacer caso pues a la CTH, entonces va a estar de forma descontrolada elevando la CTH y va a estar el cortisol bajo. Eso le denominamos un Addison. Pero el Addison no solo queda aquí, el Addison tiene más cosas. Entonces, ¿qué diremos? Hablando del cortisol, ¿qué va a presentar el paciente con Addison? ¿No es cierto? Paciente con Addison, en cuanto al cortisol que acabamos de ver, ¿qué va a presentar en su cuadro clínico? ¿No es cierto? Puede presentar hipoglicemia, ¿no es cierto? Hipoglicemia, pues porque ya no puede el cortisol pues mantener una glicemia adecuada en sangre porque ya no está actuando, porque hay muy poco y la ACTH no está permitiendo. Dos, aquí mismo, que estamos aquí, como es primario y vamos a tener una elevación de esta POMC, que es la propia melanocortina, no solo se va a elevar la CTH, sino también se va a elevar esta, que, si me entienden, es la estimuladora de los melanocitos. Entonces, esto es muy importante porque la mayoría de los pacientes que presentan un Addison van a tener hiperpigmentación. Entonces, es súper importante. Hiperpigmentación, ¿no es cierto? Y esto fue muy importante porque en el pasado, el que descubrió esta enfermedad, que es Thomas Addison, no Thomas Edison, que él es otro, es de física, pero este es Thomas Addison, que él fue el que descubrió, ¿ya? Por medio de pacientes que tenían muchas manchas en la piel o hiperpigmentación, él descubrió que estos tenían un problema en la glándula suprarrenal, o sea que tenían bajo cortisol. Y después descubrió por qué motivo tenían esta hiperpigmentación, pues porque también se eleva la CTH y también se eleva la hormona estimuladora de los melanocitos. Entonces, eso fue algo muy, muy, muy importante cuando se descubrió esta enfermedad. Entonces, ya estamos claros que va a tener hipoglicemia el paciente con Addison, también va a tener hiperpigmentación, ¿no es cierto? ¿Y qué más va a tener? Entonces, ustedes dirían, pues nada más, porque pues el Addison solo altera el cortisol. Si el cortisol está bajo, pues hipoglicemia e hiperpigmentación. Pues no, no es así, porque el Addison, como les dije, y como ya estamos tanto aquí en esta parte, que es la hormona, que es la glándula suprarrenal, no solo va a afectar el Addison a, a esta zona, que es la de los corticoides, sino pues como es toda una glándula, si se afecta esta zona medial, va a afectarse también la zona superior, entonces va a tener también un déficit de aldosterona. Entonces ahí sí nos viene la necesidad de saber cómo funciona la aldosterona y que si la aldosterona está manejada por este mismo eje, ¿no es cierto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que la aldosterona está manejada por este mismo eje? Pues no. Como les dije, la aldosterona tiene otro eje y la aldosterona tiene una relación directa, en cambio, con el riñón y va a ser de una forma muy interesante, va a actuar. Entonces, ahorita vamos a ver, va a ser, la verdad que es muy interesante.